Ay, espérate un momentito, que me ha llegado un mensaje. Unirradio, en el 103.6 de la FM. Pásala. Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas? Buenos días a todos nuestros oyentes implicados. Estos estudiantes implicados, como todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, estamos aquí para informar, entretener y agitar, y os damos la bienvenida. Deciros que aquí en el programa se han producido algunos cambios de personal y que temporalmente Macarena, Manuela y Luis serán sustituidos por nuestro colaborador principal, Mario López. Buenos días, Mario. Buenos días. Y lo presento yo, María Pérez. Hoy, jueves 29 de noviembre, me encuentro muy bien acompañada por nuestros entrevistados. Por una parte tenemos aquí a Vicky y a Juan, que vienen a hablarnos sobre las elecciones a delegado de titulación y sobre su candidatura en la misma. Buenos días, Vicky. Buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días. Y por otra parte tendremos en breves momentos a nuestro invitado especial, Antonio López, miembro fundador de la Asociación Maximiliano Tornet de Solidaridad con Cuba Huelva. Será todo un placer tenerlo aquí, ya que vendrá a hablarnos sobre su asociación y sobre la realidad cubana. Como todos los jueves, comenzamos con nuestra frase célebre. Hoy os traemos una frase de José Martí. José Martí fue padre fundador de la patria cubana, involucrado en la guerra necesaria de 1895, que a día de hoy sigue siendo influencia vital en el pensamiento latinoamericano, y dice así: es preferible el bien de muchos que la opulencia de pocos. ¿Y qué nos dice esta frase? Nos dice que vivimos en un mundo al que se le da más valor a los bienes materiales de unos pocos que a la vida de muchas personas y a su bienestar. Desde aquí, desde Estudiantes Implicados, queremos dar el grito de rebeldía, ya que la vida de solo una persona debería valer más que toda la riqueza del mundo entero. Damos paso a la primera sección, la de historia, como no. A ver, Mario, ¿qué nos traes hoy? Buenas, me presento, soy Mario López y hoy hablamos en nuestra sección de historia de este espacio a Cuba y su revolución popular que conquistó el derecho para su pueblo. La Revolución Cubana fue un movimiento popular surgido en los años 50, donde existían columnas de guerrilleros formadas en su mayoría por campesinos, que tomaron su base de operación en la Sierra Maestra. Esta revolución, que tuvo de protagonistas a aquellos jóvenes que intentaron la toma fallida del Moncada en el 53, fueron posteriormente arrestados y en su juicio tenemos la famosa autodefensa que se hizo Fidel Castro de sí mismo con el nombre La historia más sorbera. Esta autodefensa a día de hoy sigue siendo estudiada por la Facultad de Derecho de diferentes universidades y sigue siendo un referente en derecho. Tuvo la simpatía del pueblo y a medida que se iba desarrollando, más apoyo popular iba cosechando. Destacamos también que esta revolución no fue planteada entre guerrilleros que hacían frente al ejército, sino que hubo en la retaguardia una campaña de agitación y propaganda contra la dictadura de Fulgencio Batista. Cabe destacar la labor que ejerció en esta agitación Frank Pais, que sirvió para sostener su manutención para la guerrilla, así como afiliación de jóvenes para el núcleo guerrillero. Esta revolución terminó el 1 de enero de 1959, con la toma de La Habana por parte de los guerrilleros, y con la huida masiva de mafiosos, militares y caciques que vivían a costa de la sangre y el sudor del campesinado, refugiándose así en Miami. Posteriormente, el ejemplo de las aspiraciones de los campesinos fue mostrado en el momento en que se nacionaliza la United Fruit Company, así como multitud de empresas provenientes en su mayoría de Estados Unidos y pasando así estas empresas a ser propiedad del Estado. Pero no es esto todas las aspiraciones laborales lo que se consiguió con esta revolución,
sino que logró darle algo más importante, que fue la dignidad a su pueblo, gracias a los esfuerzos de crear una sanidad y educación pública para todos los cubanos, así como la dignidad que supuso para la gran masa de la población cubana que aprendieran a leer y escribir, sacándoles de ese oscurantismo al cual estaban abocados. Y como estudiantes implicados que somos, nuestro referente es la educación, y de ello hablaremos así. Bueno, pues así es, y hablamos ahora de la historia de la educación en Cuba. Históricamente se puede ver el desarrollo de los planes educativos y el impulso que la educación obtuvo en las campañas de la Revolución cubana, desde la independencia hasta la Revolución. Y aunque el sector educativo nunca gozó de amplios recursos, se debe reconocer que se instauró un sistema de educación primaria pública, gratuita y obligatoria. Sin embargo, hacia 1953, previo al proceso de la Revolución, con una población de 6,5 millones de habitantes, había en Cuba 500.000 de niños sin escuelas, 1 millón de analfabetos, una enseñanza primaria que llegaba solo a la mitad de la población escolar, una enseñanza media superior que llegaba solo a la población urbana y 10.000 maestros sin trabajo. Hacia el año 1959, momento de la Revolución, los niveles del analfabetismo oscilaban entre el 8,5% hasta el 23% según la fuente. La educación con la revolución. La nueva organización y especialización del Ministerio de Educación, y con el objetivo de determinar y eliminar el analfabetismo y llevar a la educación por toda la isla, permitir el acceso a la educación primaria, fue una de las prioridades de la revolución. Fue una de las medidas a tal fin. Hacia diciembre de 1959 se construyeron aproximadamente 10.000 nuevas aulas y la escolarización se elevó a casi el 90% en las edades comprendidas de 6 a 12 años. Se convirtieron más de 69 instalaciones militares de la dictadura recientemente derrocada con una capacidad de 40.000 alumnos. La reforma integral de la enseñanza se declaró en 1959, recién caído la dictadura de Fulgencio Batista, y determinó que el objetivo primordial de la educación era el pleno desarrollo del ser humano. Se constituyó el contingente de maestros voluntarios con 3.000 personas, que partieron a educar a los campesinos que vivían en lugares remotos. El 6 de junio de 1961 se dictó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, que suprimió la educación privada y los viejos métodos de enseñanza y estableció una educación revolucionaria. En la actualidad, ahora nombraremos una serie de las mejoras más visibles de los planes educativos implantados. Y son, por ejemplo, televisores y vídeos por escuela, electrificación de todas las escuelas, creación de canales educativos, extensión del aprendizaje de computación, incluyendo enseñanza para ciegos, universalización de la enseñanza, mesas redondas y tribunas abiertas, formación integral de maestros, creación e información de una generación de trabajadores sociales, centros de enseñanza de arte, cursos de superación integral para jóvenes. Todas las escuelas tienen a su disposición computadoras conectadas a Internet. Un dato relevante sobre el nivel de la educación cubana es el estudio internacional sobre la educación primaria efectuada en 2008 por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación y patrocinado por la UNESCO, donde se muestra que Cuba obtuvo los mejores resultados entre los 12 países del área en el que se realizó, manifestando así la elevada tasa de escolarización neta con la que cuenta el país, que alcanza casi el 100% del alumnado y escasea de estudiantes que repiten curso, que muestra una tendencia a la baja con el descenso de hasta el 0,5% respecto al curso anterior. Con respecto a la secundaria básica, en esta enseñanza se agrupa de séptimo a noveno grado. El séptimo grado da inicio a las nuevas enseñanzas, da conocimientos previos para los posteriores y repasa los contenidos de primaria. En los otros 2 grados se estudian nuevas asignaturas y se preparan para el preuniversitario o para el técnico profesional. Los estudiantes de noveno grado piden las carreras según lo deseen. Se realizan pruebas y se enumeran según los resultados a los alumnos. Se reúne un comité general y uno por destacamento y se otorgan las carreras. En la preuniversitaria, este nivel educativo, llamado también bachillerato vocacional, se usa para obtener carreras profesionales en ciencias sociales,
historia o letras, y es una de las dos destinos a elegir tras los cursos de la secundaria básica. Los 2 primeros años se imparten formación básica incluyendo programas de estudio, software y videoclases. En el último año se intensifican los contenidos y se dividen en 4 ramas de estudio que deben elegir al alumno de acuerdo a sus preferencias. Y estas 4 ramas son Ciencias Médicas, Agropecuarias, Biología y Cultura Física, Ciencias Técnicas, Naturales y Matemáticas, Ciencias Sociales, Humanísticas y Económicas y Ciencias Pedagógicas. La educación técnica profesional es equivalente en España a la formación profesional. La educación técnica profesional es el otro destino luego de la secundaria básica, que prepara a los obreros cualificados, con el nivel medio básico profesional que equivale a 9º grado, y técnicos medios, con un nivel de medio superior profesional equivalente al 12º grado. Esta enseñanza cuenta con 322 centros politécnicos y 152 escuelas de oficio, todo del país a casi 300.000 alumnos en total hacia 2008. Todos estos edificios cuentan con laboratorios, talleres, aulas especializadas, áreas de campo, etc. y 15 especialidades de obreros cualificados y 15 especialidades de técnicas medias. Las asignaturas corresponden a 2 ramas: asignaturas de formación general y básica, y asignaturas técnicas. Universidad, la última fase de la enseñanza que comienza después del 12º grado. Sus estudiantes pertenecen a la Federación Estudiantil Universitaria y posteriormente ejercen el definitivo trabajo en la facultad que deseen. Las universidades cubanas reciben también numerosos profesionales cubanos y extranjeros que llegan a perfeccionar sus conocimientos y a obtener títulos de posgrado. También cuenta con educación de adultos, educación especial para personas con discapacidades, actividades extracurriculares, como pueden ser círculos de interés, e instructores de arte, así como con ayudas materiales, merienda escolar y material escolar básico, todo garantizado por el Estado. Y ahora sí, la sección de noticias con el carácter que se merecen aquí en Estudiantes Implicados. Buenas, hoy en la sección de noticias daremos una valoración de la anterior huelga general del 14 de noviembre y a su vez indagaremos en las movilizaciones estudiantiles de Chile. Reportaremos lo acontecido en este país latinoamericano en el movimiento estudiantil. Pero eso sí, antes de todo esto hablaremos de un problema latente en nuestra sociedad, que es el de la violencia machista, también llamada violencia de género. Fíjense, en lo que llevamos de año 2012 son 47 mujeres víctimas mortales de violencia de género. Pero esto no es todo. No tenemos datos oficiales de las mujeres que lo sufren diariamente sin llegar a ser víctimas mortales y que denuncian, ni tampoco de las que sufren estos abusos del poder y no denuncian. En este último caso, por desgracia, hay muchas más víctimas de las que imaginamos. Ninguna mujer está excepta de sufrir violencia de género. Y ninguna se libra de las garras del patriarcado, porque ya sabemos en este país cómo va la cosa. Pues el pasado día 25 de noviembre fue el Día Mundial de la Violencia de Género. Nos gustaría desde aquí, desde este programa, dar significativa reseña al 25 de noviembre, porque la violencia de género no es algo a lo que le haya que rendirle un homenaje, sino mostrar toda la repulsa a estos actos de supremacía. Nos gustaría, eso sí, homenajear a todas aquellas personas que han sufrido violencia de género, abusos machistas y han luchado por liberarse de ese yugo impuesto y luchan por cambiar la situación de la relación social al que muchas o todas las mujeres estamos sometidas. Pues bien, el 25 de noviembre se hicieron actividades en nuestra provincia con el claro mensaje contra la violencia de género y una marcha de ciudadanos donde también participaron personas sensibles con la causa, asociaciones de mujeres y hasta docentes y alumnos de colegios de enseñanza primaria. La igualdad de géneros es un valor que se debe apreciar y adquirir desde que nace uno prácticamente. La educación es el primer paso. Habría que hacer actos, marchas reivindicativas todos los días. Hay que seguir luchando porque este tema nos incumbe a todos y a todas y cada uno de nosotros. Y yendo ahora al tema de la pasada huelga general del noviembre, nos gustaría felicitar a todas aquellas personas que se sumaron a la huelga por el gran trabajo que se ha hecho en nuestra provincia.
Y a su vez, nos gustaría recalcar cómo está empezando a movilizarse núcleos olvidados, como son los pueblos de la sierra y los barrios de la capital, dando a entender la urgente necesidad de que esta lucha es de todos y la presión debemos hacerla entre todas las personas para defender el sector público, para defender una educación pública, laica y de calidad y defender la sanidad pública. El caso al que me quiero remitir es el caso de aquí de Huelva. Las represiones policiales se ve como algo ajeno, como algo lejano y ausente. Y me gustaría recalcar que aquí en Huelva Capital también se producen estas cosas. Desde este programa os decimos que sí, que hubo una acometida por parte de los antidisturbios al conjunto de personas que estuvieron en un piquete informativo en la Delegación de Educación y Cultura. Y esto ocurrió sobre las 7 de la mañana. Pues bien, ante mis ojos y en la de los presentes de estos piquetes, vimos cómo la policía arremetió contra una mujer y contra un sindicalista. ¿Se le podrá llamar que un antidisturbio le pegue a una mujer como violencia de género? Nosotros lo preguntamos in situ a los policías allí presentes, pero en todo momento nos negaron la mayor. Decían que era una locuración y que era todo mentira. Bueno, yo lo dejo ahí en el aire, que cada uno saque sus conclusiones. Pues la verdad que sí lo es. Y ahora nuestra noticia está en un país donde la cosa está que arde. Nos trasladamos a Chile. En Chile, como en nuestro país, existe al día de hoy una ofensiva contra la educación pública y estamos viendo cómo los jóvenes chilenos se están organizando y plantando cara al gobierno de su país. Pues el tema de actualidad allí es que las universidades públicas chilenas se están cerrando por diversos motivos supuestamente, como está ocurriendo actualmente con la Universidad del Mar, donde miles de estudiantes chilenos pueden perder sus carreras y todo por la mala gestión de los responsables de la universidad. Pues bien, la Confederación de Estudiantes de Chile va a celebrar una marcha hacia el Palacio Presidencial llamado Palacio de la Moneda para exigir la revocación del cierre de esta universidad. Protestarán lo que haga falta contra el gobierno central hasta conseguir la revocación. Desde Estudiantes Implicados queremos darle nuestro máximo apoyo al movimiento estudiantil chileno y queremos a su vez deciros que somos analíticos con las actuales reivindicaciones y el contenido que se le está dando aquí en España. Debemos luchar porque se contemple el paro indefinido en nuestra universidad, en la Universidad de Huelva, y aglutinarnos y organizarnos en organizaciones serias y que aspiren a dar una respuesta contundente a estos recortes, como sería Estudiantes Progresistas de Huelva, organización referente en nuestra provincia con más de 10 años de experiencia en sus espaldas, en reivindicaciones y en la lucha por una educación pública, laica y de calidad. Buena intervención, Mario. Y por último, y para terminar nuestra sección de noticias, hoy, día 29, es cuando se están votando las diferentes listas a delegado de titulación en nuestra universidad. Voten ustedes al que represente mejor el interés del conjunto de los estudiantes. Mira que luego os arrepentís si no lo hacéis. Bueno, y tras la pausa publicitaria, sigues aquí en Unirradio con Estudiantes Implicados. Ahora pasaremos a nuestra sección de entrevistas. Y bien, como acabo de nombrar anteriormente, las elecciones a delegado de titulación son hoy día 29
Y tenemos aquí a nuestros invitados, Vicky y Juan, que nos hablarán respecto a las candidaturas presentadas por sus respectivas facultades. Empezamos contigo, Vicky. Háblanos de ti, qué estudias, por dónde te presentas. Háblanos de ti, tienes carta libre. Hola, soy Vicky, me presento como delegada de titulación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Carmen y soy de primer curso del turno de mañana. Muy bien, háblanos así, ¿cuáles son tus propósitos para, por una parte decir, como delegada de titulación, que me gustaría aumentar la comunicación entre delegados y alumnos de forma más activa. Por otra parte, intentar mejorar la administración de la Facultad de Huelva, porque ha habido muchos problemas con las actas y demás este año, y creo que es algo que desde nuestra posición podríamos presionar para mejorar. Al mismo tiempo, llevar una política más dinámica entre estudiantes y delegados de titulación mediante asambleas periódicas y demás, donde se planteen los distintos problemas que surjan a lo largo del curso. Y del mismo modo, llevar una lucha activa contra los recortes y al favor del paro académico. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, ahora... Sí. Desde aquí, animar a todos los estudiantes a que voten y ejerzan su derecho para estar bien representados. Bueno, aquí quedan las palabras de nuestra compañera Vicky. Muchas gracias, Vicky, por tu intervención. Gracias. Ella luchadora y espero que tengas mucha suerte en tu campaña. Muchas gracias, Vicky. Y ahora vamos contigo, Juan. Cuéntanos, preséntate, carta libre. Buenas. Soy Juan Antonio Contreras, me presento a delegado de Ingeniería Informática, grado en Ingeniería Informática, y actualmente estoy cursando entre segundo y tercero. Tengo pensamientos en cuanto a que el campus de La Rábida está bastante descuidado y creo que todos los delegados y todos los alumnos deberemos hacer fuerza en intentar mejorar sobre todo la infraestructura. Encontramos bibliotecas en estado penoso, zonas de estudio que están prácticamente en albero, y varios problemas más arquitectónicos de la zona. Aparte de eso, como mi compañera ha indicado, también pienso que habría que mejorar la comunicación. Sobre todo, ese sería el primer problema, mejorar la comunicación entre delegados y alumnos para que funcionaran mejor los órganos de la universidad y así hacer fuerza entre todos para mejorar lo que es la Universidad de Huelva. También comentar que allí en La Rábida no existen actividades para ingenieros o para, digamos, el sector que se mueve por allí, y que pienso que los chavales deberían también de poder vivir, aparte de las prácticas y lo que se hace en la universidad, ver que su trabajo y sus estudios después tienen un fruto que puede llegar a ser bastante más entretenido que el simple hecho de estudiar y de aprender algo que quizás a veces no le vean uso. Por lo demás, me presento delegado de allí junto con otra candidatura encabezada por Pedro José Barrios Gausí, el cual también le deseo muchísima suerte. Hoy nos encontramos allí en periodo de votaciones. Decirle a todos que las votaciones serán en el edificio Juan Grande, justo en el lateral de Secretaría donde se entregan las matrículas, y que estará abierto de las 10:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, con un pequeño descanso a la hora del almuerzo, desde las 2:30 hasta las 4:30. Desearle mucha suerte a todos los que se presentan a delegado y que el alumnado elija el que mejor le represente. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra intervención. También desearle suerte a todos los que se presentan, pero desde aquí especialmente a vosotros dos.
this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road. Y ahora sí, aquí llega nuestro invitado especial. Buenos días, Antonio. Buenos días. Es un placer tenerte aquí. Antonio, si no me equivoco, viene a hablarnos sobre su asociación y sobre la realidad cubana. Y como decimos, ¿no?, lo mejor para el final. Llega el turno para nuestro invitado especial. Te cedo los honores, Mario. Bueno, en nuestra sección de historia hemos viajado hasta Cuba para hacer un recorrido sobre su política social y educativa en materia de recursos y en recursos públicos. Y que mejor que para ello, como hemos presentado al principio, Antonio López. Te doy la bienvenida yo también, Antonio. Buenos días. Es un placer tenerte aquí con nosotros en Estudiantes Implicados. Nos ha parecido muy positivo hacer esta introducción a tu entrevista, dedicando una de nuestras secciones para ello, puesto que de sobra sabemos que tienes mucho que aportarnos. Bueno, Antonio, ¿nos podrías comentar algo sobre la plataforma Solidaridad con Cuba, Maximiliano Torné, cómo surgió, de quién fue la iniciativa, cómo empezó todo esto? Bueno, buenos días, y yo creo que lo primero es felicitar a esta emisora por el premio nacional que acaba de conseguir, en fin, en el conjunto del Estado, y bueno, yo creo que esa es una buena noticia para todos los universitarios de Huelva y para toda la ciudadanía en general. Bien, en relación a la asociación Maximiliano Torné de Huelva, ¿cómo nace? El por qué, dónde descansa sus razones. Bien, entendíamos que un país tan pequeño como Cuba, con 11.200.000 habitantes, que tiene una extensión prácticamente análoga a la que puede tener Andalucía, que no tiene una incidencia fuerte en la economía mundial y que carece de recursos naturales, más allá del níquel, estaba todos los días en titulares en los grandes medios de comunicación, en toda la prensa genérica, y se silenciaba a la vez que los pulpos mediáticos, los latifundios mediáticos, como bien ha puntualizado Ramonet, director de Le Monde Diplômé, el hispano-francés, Arquesín lo califica, los latifundios mediáticos nunca se entretenían en establecer con letra mayúscula las grandes conquistas que este país, que Cuba, venía logrando en materia educativa, en materia sanitaria, en materia cultural, de desarrollo humano. Y claro, nosotros que de alguna forma coincidíamos en valorar todo lo que la Revolución Cubana ha aportado a la humanidad desde el año 59 hasta hoy, pues queríamos de alguna forma, de manera organizada, contrarrestar también la ofensiva del enemigo y por otro lado, pues seguir colaborando en el ámbito de la solidaridad con la Revolución Cubana y con su pueblo. Bueno, la segunda pregunta, esta puede ser más peligrosa, ¿sabes? ¿Está subvencionada esta organización por alguna institución o partido político? Absolutamente por ninguna. La única aportación la hacemos los miembros que la componemos, y además no hay problema ninguno en decir que pagamos 2 euros todos los meses y que con eso pues nos sirve para cubrir el gasto de las pancartas y de Octavilla, en fin, de 4 cosas más que en función a la actividad que desarrollemos. Ese es el único... la única vía por la cual nos mantenemos económicamente. No hay otra, absolutamente. Bueno, Antonio, ¿podrías hablar sobre los proyectos pasados y futuros de vuestra plataforma? Es decir, proyectos pasados que se han hecho aquí en la provincia de Huelva y proyectos futuros para dar a conocer la realidad cubana a la sociedad onubense. Bueno, hubo uno el 12 de octubre, una fecha muy significada, que en la puerta del Muelle de las Carabelas, porque es un lugar, digamos, de peregrinación de la población latinoamericana que se establece en Huelva y después de miles de ciudadanos de Huelva también, al calor de Puertas Abiertas, de las Puertas Abiertas, ¿no?, que tiene aquel enclave. Y allí desplegamos una pancarta básicamente con 2 de las grandes batallas que está librando ahora mismo el pueblo cubano. Una contra el bloqueo genocida, que ya dura 50 años, y 2, por la liberación de 5 compañeros que desde el 12 de septiembre de 1998
llevan encarcelados en las mazmorras del Imperio norteamericano por infiltrarse en las organizaciones de la extrema derecha cubanoamericana, los herederos de Batista, en función a los atentados que había habido contra la isla y de los que después en los medios de comunicación de aquí se hacen notar poco, pero en Cuba hay 3.500 muertos por atentados terroristas de estos mismos. Y estos 5 compañeros se infiltraron en ese tipo de organizaciones terroristas para prevenir al gobierno cubano de cuáles serían los siguientes actos terroristas a cometer por ellos. Bien, hoy tenemos que Posada Carriles, autor confeso del derribo de un avión comercial de la Cubana de Aviación en el año 76, en octubre del 76, con 73 pasajeros a bordo, entre ellos el equipo juvenil de esgrima de la selección cubana, se está paseando libremente por las calles de Miami, mientras que estos 5 compañeros, héroes de la República de Cuba, yo diría más, que son héroes de todo el movimiento obrero y todas las capas populares de la humanidad, y llevan encarcelados desde el 12 de septiembre de 1998. Entonces, el 12 de octubre quisimos llamar la atención, porque el tema de los 5 es un tema prohibido en los grandes medios. Tenemos que volver a lo mismo, en estos latifundios mediáticos. Está totalmente prohibido hablar de los 5 compañeros. De hecho, mayoritariamente este tema no se conoce, a pesar de que hay 10 premios Nobel, parlamentos de países enteros, presidentes de gobierno de distintos países, que están solicitando, mediante su firma, la liberación por la injusticia que se está cometiendo con ellos, y sin embargo, ni Clinton, que fue el que los detuvo, ni George Bush, por supuesto, pero tampoco Obama, pues que además Obama tiene la capacidad de ponerlo en libertad si él tuviera un mínimo de voluntad. Pero bueno, hasta ahora no lo ha tenido, como no lo ha tenido con Guantánamo, que es otra de las exigencias del gobierno cubano al imperio. Esto está en territorio de Cuba, en la provincia administrativa de Guantánamo, y está ocupado desde el año 1902 con la enmienda Plaza, ¿no? Entonces, eso del 12 de octubre para nosotros fue un acto reivindicativo, pero después hemos tenido otros actos. Hemos estado hace unos días una representación de esta asociación en la Cumbre por los Pueblos, mientras que en Cádiz capital se reunían los presidentes de los distintos países, incluida la corona española, que es la que de alguna forma moderaba el debate. Pues a 9 kilómetros de allí, en Puerto Real, en la facultad, en la universidad, en el campus de la Universidad de Puerto Real, pues allí tuvimos los pueblos, y allí había compañeros de distintas asociaciones de solidaridad, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, del Estado español, y representantes de aquellos pueblos también, a través de la palabra, a través de la música, de la poesía. Y eso fue arte. Pues, esa fue otra de las actividades en las que hemos participado. Y después estamos siempre vigilantes a cuestiones, fundamentalmente ya que estamos en el ámbito cultural. Si tuvisteis ocasión el otro día de leer unas declaraciones de Paco de Lucía, que no dejaron indiferente a nadie. A Paco de Lucía le entregaron el día 15 el premio Grammy Latino. Y junto a David Bisbal, que es otro no artista, cantante de aquí de Almería. Pero a pesar del bombardeo mediático, en las imágenes no aparecía Paco de Lucía. Si os retomáis las hemerotecas lo vais a comprobar fácilmente. Y no sabíamos la razón. Algunos aficionados al flamenco, y yo lo soy, nos preguntábamos, ¿por qué Paco no sale? Claro, 5 días después supimos la razón. Y es que en un teatro de Basilea, en Suiza, le preguntó a un periodista por el premio Grammy Latino. Y su confesión no dejó lugar a dudas. Es decir, esto es un montaje al servicio de la familia Estefan, de Gloria Estefan, Emilio Estefan. Es más, manda a su hijo a recoger el premio por respeto a la organización y le quieren cobrar $350. Esas son declaraciones de Paco de Lucía. Bien, Gloria Estefan, la familia Estefan, el padre de Gloria Estefan fue uno de los grandes torturadores y asesinos del régimen de Batista. Y hoy, pues, desde el punto de vista musical, representan una de las grandes multinacionales que tiene la música. Bueno, pues nuestro papel también es ese, es decir, y defendiendo de las grandes mentiras la revolución cubana y elevando de alguna manera todo lo que trasciende relacionado con esto, entre otros con estos temas, porque nos parecía importante que se supiera por qué Paco se negó a recoger el premio. De todas formas, la influencia de Antonio Gades en sus primeros años
musicales. Antonio Gade era un hombre comprometido, era un hombre comunista, un hombre muy respetado en el mundo del flamenco y de la danza y del arte en su conjunto, de la cultura. Y claro, esta declaración, este acto de reverdía de Paco de Lucía está reflejado en la referencia que en sus primeros años y sus relaciones con Antonio Gade, pues estuvo viviendo con él, ¿no? Bueno, Antonio, y para ir terminando, nuestra última pregunta sería, nosotros en España estamos viendo cómo se está empezando a existir lo que serían los desahucios, estamos viendo que las hipotecas no las podemos pagar, estamos viendo cómo se está empezando a privatizar la enseñanza y la sanidad, salvando la distancia de que en Cuba los recursos son más limitados y aquí en España tenemos una capacidad de obtener recursos mucho más amplia. ¿Cómo es posible de que en Cuba estén estos hechos garantizados y aquí en España no? ¿Por qué se le permite esa dignidad a su pueblo y aquí en España estamos viendo cómo se está empezando a perder los derechos que hemos adquirido? Para mí nada más que tiene una respuesta, y es el modelo político, social, económico y cultural al que está adscrito cada uno de los países. Mientras que aquí el sistema capitalista en decadencia, en absoluta decadencia, está trasvasando rentas del trabajo hacia las rentas del capital, recortando derechos laborales históricos. Yo también provengo del movimiento sindical y sé hasta qué punto. Derechos laborales y otra serie de derechos sociales históricamente conseguidos en materia también sanitaria, educativa, cultural y demás. Bien, ¿por qué en Cuba no? Bueno, Cuba ha crecido en el primer semestre del año un 2,1, fuera de los circuitos, digamos, internacionales de la economía tradicional. Y ha crecido entre el 1 de enero y el 30 de junio un 2,1. La antítesis de lo que está sucediendo no solo en España, sino en Occidente, salvo algunos lugares muy concretos. Es el modelo, si es que allí un niño desde que nace hasta que termina la carrera universitaria, el Estado, el propio Estado cubano, es el primer preocupado de que ese niño concluya sus estudios con las mejores notas, con las mejores facilidades, no pagando libros, no pagando estancias, no pagando comida en los distintos centros educativos, no pagando por los libros que necesita para el estudio, en fin, porque el gobierno cubano en materia educativa posiblemente sea el gobierno más avanzado del mundo, el gobierno, y también en los temas sanitarios, y de internacionalismo. Vuelvo a decir, que son cosas que no se suelen decir, pero las diferencias bajo mi punto de vista están en los dos rieles donde se están moviendo los dos. Uno, estamos en el sistema capitalista ya decrépito, porque huele a cadáver desde los 4 puntos cardinales del planeta, y por otro lado el socialismo cubano a su manera. El socialismo no son fotocopias, todos los países no se puede estar aplicando la misma fórmula de construcción del socialismo. Y ahí nos lleva a la otra gran batalla que tiene ahora mismo el pueblo cubano, que son los lineamientos de la política económica y social que van a marcar la deriva del país en los próximos años. Se aprobaron en abril del año pasado en el 6º Congreso del Partido Comunista, que por cierto tiene un papel rector, que no postula a nadie en las elecciones, aunque eso sería para hablar un programa entero, ¿no? De cómo son las elecciones en Cuba, los derechos humanos en Cuba, un poco porque toda esta canalla mediática, como también se le está diciendo ahora, pues como no dejan de disparar contra todo lo que se huela a progresía en Latinoamérica, y por lo tanto Cuba como referente del tercer mundo, pues es necesario también, en fin, equilibrar el mensaje y el discurso. Hace unos días, mira, el día 13 de este mes, en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, todos los países del mundo, pero todos, menos 2. Uno, evidentemente, las barras y las estrellas, el Imperio norteamericano, y otro Israel, que es el policía del imperio en la zona, vale. Pues ellos dos han votado para que permanezca el bloqueo, mientras que el resto y eso sí que podemos decirle comunidad internacional, no como se le menciona aquí a unos pocos de países, aunque sean los más ricos. El resto de los países del mundo han votado contra el bloqueo, sin embargo el bloqueo permanece. Quiero decir, y a pesar del bloqueo, la política educativa, bueno, es el país
que con diferencia más carreras universitarias entrega cada fin de ciclo. Pero es que además sus propios profesores, en pro del internacionalismo, que fue siempre un valor de la Revolución Cubana, enseñan a leer y a escribir a los niños en el Amazonas o en el Orinoco, donde no conocían ni un lápiz, ni un papel, ni un libro, o en Bolivia, en el altiplano boliviano, o en Argentina, o incluso en países del primer mundo, como el nuestro. Es curioso el caso de que aquí en Sevilla vinieron alfabetizadores cubanos con el proyecto del Yo Sí Puedo. ¿Es verdad, no, Antonio? Sí. Que mezclaban lo que serían... Por lo visto todo el mundo sabe los números. Mezclaban los números con las letras y la gente lo iba asociando. Y fueron a las 3.000 viviendas de Sevilla es decir, tuvieron que venir desde Cuba, un país subdesarrollado en el tercer mundo, etcétera, etcétera, aquí, a Sevilla, a un país del primer mundo, dentro de la Unión Europea, a alfabetizar a las personas que no sabían ni leer ni escribir. Sí, y además en las 3.000 viviendas. Claro. Que digamos que es la periferia de la periferia, ¿no? Han tenido que ser, como ha dicho Mario ahora mismo, han tenido que ser profesores cubanos con un método cubano que ya ha alfabetizado a más de 6 millones de personas en el mundo. Hay que tener en cuenta que lo mismo que hemos hablado del Orinoco, digo por proximidad geográfica, o de Haití, cuyos médicos y profesores cubanos estaban mucho antes del terremoto y siguen estando. Ellos no se han ido, y siguen estando. Pero también lo está en Bangladesh, terremoto famoso de Cachemira, allí hubo que atender médicos y maestros cubanos. Y en la práctica totalidad del continente africano, en la práctica totalidad, médicos y profesores cubanos. Bien, ese es el internacionalismo. Entonces, aquí, fundamentalmente a la gente de derecha, tú le planteas el tema del internacionalismo y no saben qué significa. Pero es normal que no sepan qué significa si la política histórica del capitalismo en relación a los pueblos del tercer mundo ha sido el saqueo, o sea, devorar las riquezas naturales, mientras que Cuba no exporta helicópteros Apache, ni gas naranja, ni el napalm, no, exporta médicos, exporta profesores, exporta deportistas. Pues claro, ese es el meridiano que hay que trazar. Y en fin, entender que el internacionalismo es y ahí se ha destacado Cuba por encima. Hoy día también es verdad, el gobierno bolivariano de Venezuela, Bolivia, Ecuador, incluso hasta Nicaragua, a pesar de todas las carencias, está incorporándose a este internacionalismo para que llegue cada vez más el mayor número de personas también en el primer mundo. Porque en Canadá también ha habido médicos cubanos y ha habido profesores cubanos y deportistas. Estamos hablando de una de las potencias del G10 o del G11. Estamos hablando de Canadá, ¿no? Pues también lo ha habido. En fin, que el tema del internacionalismo es un tema bastante ignorado, de nuevo, por los grandes medios de comunicación, fundamentalmente españoles, bueno, norteamericanos y españoles, que son los dos lugares donde la prensa es más hostil con Cuba. Es más hostil. España es terrorífico. Bueno, hombre, algo más que objetar, no sé, hablar, decir... Bueno, que se pudiera poner fin este año de una santa vez a ese bloqueo genocida que ya permanece durante medio siglo, que de alguna manera los 5 compañeros los cerrojos de las 5 cárceles puedan ser abiertos y que los compañeros puedan estar con su familia, en fin. Algunos de ellos no conocen ni a sus hijos, porque no le permiten a sus hijos entrar en territorio norteamericano ni a sus mujeres. Algunos de ellos habiendo nacido en Estados Unidos, porque de los 5 hay 2 que nacieron en territorio norteamericano. Bueno, pues si ve la posibilidad, de que por la presión internacional, porque es el único mecanismo que nos queda, puedan ver la luz y que las políticas económicas y sociales al final van a llevar con toda seguridad. Aquí no va a haber una perestroika gorbasiana como algunos plantean, algunos aspirantes a filósofos. En Cuba no va a haber una perestroika gorbasiana, eso lo pueden tener absolutamente seguro. Y pues para superar las dificultades que también las hay, las carencias que también las hay en este país. Así que, bien, pues...
Pues Antonio, te agradecemos enormemente que hayas compartido tu tiempo con nosotros, que hayas compartido la realidad cubana con nosotros esta mañana, que sepas que aquí en este espacio serás siempre bienvenido y sé que estaríamos hablando hasta el infinito de Cuba y por ello, cuando quieras, estás invitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y de nuevo felicidades por el premio que habéis obtenido. Y para cerrar nuestro programa, como ya sabéis, lo hacemos como siempre con la sección de cultura. Treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. Hoy nos gustaría resaltar aquella parte de la cultura musical cubana y aquellos artistas referentes internacionales cubanos, como son los Bambán de Cuba, Silvio Rodríguez, Carlos Puebla o Compay II. Desde esta sección os invitamos a que los escuchéis. Algunos autores nombrados aquí tienen en sus letras el contenido reivindicativo de la Revolución cubana y a su vez nos impregna de toda la energía positiva que transmite la cultura cubana, la que representa el pueblo cubano y que está tan arraigada en todas y cada una de sus letras. Os invitamos así a que os acerquéis al pensamiento y filosofía de la cultura cubana escuchando a estos autores. Con este tema de Carlos Puebla que sonará a continuación, nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros. Hasta siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera
firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia